Nos encontramos en el Hospital Mi Pueblo con el director ejecutivo del nosocomio, el doctor César Moreno, y con el director asociado, Walter San Miguel. Venimos a hablar vamos a decir, la mala redacción de una nota donde se anunciaba la puesta en valor del lugar llamado Casa de Madres, que en realidad fue inaugurado en el año 2019 por la gestión anterior. Hubo comentarios en Facebook y pusieron inauguración también. Entonces realmente hay que aclarar, ese espacio fue realizado por los aportes del CONICET. El CONICET eligió determinadas obras para hacer y una de esas fue la del Hospital Mi Pueblo. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Sí, es tal cual como lo acabas de plantear. De hecho, nosotros no en ningún lugar, ni verbalmente, ni escrito, ni en las redes, anunciamos una inauguración, porque eso lo teníamos presente. Nosotros cuando empezamos a trabajar acá el año pasado, y encontramos que estaba ese espacio, la casa de madres, la residencia de madres, y no estaba funcionando, una de las primeras cosas que quisimos y que pensamos desde la gestión era ponerla en marcha, ponerla en funcionamiento. Apenas empezamos, a las 2 semanas se decreta la pandemia y entonces nunca fue posible iniciar, digamos, las actividades ahí en ese lugar. Ahora con esto de que bajaron mucho los casos, se está reorganizando nuevamente el hospital, estamos trabajando para empezar a trabajar de nuevo con los consultorios externos y demás. La idea fue, ¿y por qué no la ponemos a funcionar? Y eso fue lo que hicimos, y en realidad fue lo que anunciamos en el acto. ¿Era necesario hacer un acto para poner a funcionar una parte del hospital? Y era una cosa importante para nosotros y también para todos los trabajadores del hospital, porque habíamos tenido reuniones donde nosotros presentamos la gestión que habíamos hecho durante la pandemia y habíamos presentado también algunas cosas que las pusimos como deudas de la gestión. Una de las deudas de la gestión que presentamos fue poner en funcionamiento la Casa de Madres, que era algo que no habíamos podido desde el inicio. Walter, te pregunto a vos sos pediatra, ¿no? Bien. ¿Por qué no estuvo en funcionamiento durante la pandemia? Porque si yo pienso que la Casa de Madres es para alojar a aquellas mujeres que tuvieron un bebé prematuro y que va a estar mucho tiempo en neo, ¿por qué no ponerlo en funcionamiento? Si tenemos a la madre hisopada, la dejábamos acá adentro y podía tener contacto con el bebé y no trasladarse de acá para allá. En realidad, si vos ves los espacios, si vos tenés solo una madre para que se quede, valga la redundancia, en casa de madre, sí podrías hacerlo, pero cuando son varias familias las que tendrían que quedarse, ahí ya se complica. Eso es por un lado. Y después fue una cuestión de, acá por ejemplo, la puesta en marcha fue con voluntarios, y no teníamos los voluntarios, digamos, como para iniciar la puesta en marcha, por decirlo así. Faltaba personal. Faltaba personal, exacto. Te hago otra pregunta, porque vos estuviste en el 2019 durante la inauguración, porque también estabas acá en la parte de dirección. Hay una cosa que no entendí de la puesta en marcha. ¿Por qué volvieron a bendecir el lugar, si el lugar había sido bendecido en el año 2019? Bueno, eso yo realmente no lo sabía. No lo sabía y justamente habíamos estado charlando con el padre de que él tenía intenciones ya de volver a trabajar en el hospital, en el espacio que tenía asignado. Y ese día estuvimos charlando con él y le contamos que íbamos a hacer ese pequeño acto y si quería participar. Entonces dijo que sí, de hecho ni siquiera estaba con el atuendo habitual, me dijo, mirá, si lo decidimos así rápido, no tengo ni siquiera la ropa, no importa, porque es algo para el momento, le dije. Y él no, la verdad no me dijo que había estado
anteriormente. No es el mismo padre, no es el mismo padre, pero vos estuviste ese día y te tenés que acordar que se hizo la bendición correspondiente. Es más, pregunté a un padre conocido, le dije, escúchame, ¿se puede volver a bendecir? Y me dice, mira, la bendición es como el bautismo, se hizo, ya se hizo. Por eso, o sea, no cerraba la publicación que hicieron con las imágenes que subieron, con que no era como una especie de inauguración. Era raro lo que ustedes subieron. Sí, no. Nosotros incluso no quisimos hacer ni corte de cinta, nada como se habitúa a hacer en las inauguraciones, justamente por eso. Pues no lo tomamos nunca como una inauguración. Inclusive a todos los trabajadores nosotros les habíamos anunciado, como te dije recién, en reuniones, que una de las deudas nuestras era ponerla en funcionamiento, nada más, nada más. A ustedes les tocó realmente un año y medio muy jorobado con la pandemia, o sea, más ustedes en su lugar, ¿no? Primera línea de combate. No pudo haber mejoras nuevamente en el hospital como las que tuvimos, o sea, qué sé yo, la ampliación de la guardia, el laboratorio de HPV también se hizo. ¿Qué más se hizo? Para el tercer piso de maternidad. La morgue nueva, todo eso es de la gestión anterior. Ustedes no tuvieron posibilidad de nada. No, obras de gran envergadura no, porque estuvo parado todo lo que era la obra, digamos. Sí tenemos proyectado, por ejemplo, en la morgue volver a hacer una ampliación y reacondicionar todo lo que es anatomía patológica, porque la jefa de servicio así también lo requiere, nos pidió. Y A ver, a los de Varela no le vamos a explicar la realidad de Varela. No. La cantidad de habitantes, la cantidad de camas que tiene el hospital. Entonces, por una cuestión de que la terapia debería tener más camas, sí. En realidad nuestra terapia intermedia es en la guardia. Nosotros tenemos un proyecto de agrandar la terapia intensiva y contar con una terapia intermedia en el hospital. Eso estaría genial. Bueno, ahora cambiando de tema, porque ya que... Sí, no, porque quería hacer una aclaración. Sí, sí. Que si bien en realidad no fue factible poder hacer nuevas obras con todo lo de la pandemia, sí. En realidad nosotros recibimos... De camas, por ejemplo, recibimos 8 camas Striker, 4, recibimos muchísimas camas automáticas que están todas en terapia, en la guardia, sí, en el sector COVID. Recibimos camas, no eléctricas, no automáticas, que fueron a la sala de cuidados mínimos. Sí. Recibimos 20 y pico de respiradores. Recibimos equipos de alto flujo para pediatría, recibimos monitores, recibimos bombas de infusión, como para poder prepararnos, si no, no hubiéramos podido superar la pandemia. Y colaboró mucho la instalación del, para mí mal llamado, hospital modular. O sea, yo creo que si fuera un hospital tendríamos quirófano, tendríamos... O sea, no es un hospital, es como 2 salas gigantes para internar gente. Eso ayudó. Podemos tomarlo como que fue un hospital de contingencia, con el equipamiento necesario para la asistencia de pacientes respiratorios afectados por COVID. Sí. No es un hospital como nuestro hospital, claro. Porque hay un montón de servicios que tienen que respaldar a una terapia, sí. O a una terapia intermedia, que no cuenta ese hospital con eso. No. Justamente ahora nosotros vamos a trabajar en proyectos para ver qué funcionalidad va a tener una vez que se decrete el fin de la pandemia. Es algo también que tenemos que trabajar, tanto con el modular como con la UPA. El fin de la pandemia, y bueno, tenemos que esperar, fíjate lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Es de vuelta, los casos se van a 40.000, 50.000 diarios, sí. Y tampoco sabemos qué va a pasar con las vacunas, si nos van a dar la tercera dosis, como se está anunciando. Entonces, bueno, yo entiendo que pilotear este barco es muy difícil. Conozco a Florencio Varela, sé la cantidad de gente que tenemos, sé que la mayoría de la gente que tenemos es gente que no cuenta con una obra social, entonces termina llegando al hospital. Sé que la gente espera llegar a la guardia por un dolor que tiene hace 5 días en vez de ir y pedir un turno en primer nivel. ¿Cómo se está relacionando en este momento el hospital con el primer nivel? Bueno, justamente
sabrás que la Secretaría de Salud del municipio se está mudando a ACFA, al predio. Hemos tenido una reunión ahí justamente para trabajar todo lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia, que es, digamos, el área que articula el trabajo entre el primero y el segundo nivel. Ahí, ¿qué es lo que estuvimos trabajando? Nosotros estuvimos trabajando y anunciando en esta, digamos, reorganización del hospital, una parte que habíamos destinado para lo que era atención de pacientes COVID ambulatorios. Ahora la estamos reacondicionando para volver a que ese sector vuelva a trabajar como consultorios externos. 7 consultorios más. 7 más los que habíamos Más lo que ya reacondicionado. En total vamos a tener alrededor de 16 más 3 de los que están en este sector. Sí, 19 a 20 consultorios. Casi 20 consultorios. Aproximadamente. Lo que pasa que es son como, consultorios que no trabajaron durante la pandemia. que como vos decías, no podemos sacar todo el sector COVID, seguimos teniendo pacientes sospechosos, entonces lo tenemos que hacer por etapa. Lo que te decía César es la segunda etapa de 3 etapas que están pensadas de sumar estos consultorios. Bueno, y para más o menos redondear, ¿cómo estamos de personal? Porque los médicos, y los entiendo, eligen ir a trabajar a San Isidro o a Vicente López y no a Florencio Varela. Sí, el tema personal, recurso humano, es un problema que no lo tenemos solamente en Varela, lo tiene toda la provincia y no sé si también podríamos decir toda la nación. Durante la pandemia, en este año y medio que estuvimos trabajando, nosotros hicimos un cálculo de lo que estábamos necesitando, elevamos eso al ministerio, hemos tenido respuesta, que gracias a esa respuesta pudimos afrontar todo lo que fue el sector COVID, internación y ambulatorio. Pero nosotros ya veníamos con un déficit previo que era superior todavía a lo que necesitamos para habilitar esas zonas nuevas, digamos, esas áreas de trabajo. Ahora estamos trabajando para poder conseguir el personal que nos está faltando. Ingresaron algo así como entre 130 y 140 personas. Nos asignaron durante la pandemia. Pero no es suficiente como para cubrir el déficit previo que tenía el hospital. Así que ahora estamos trabajando para gestionar e incorporar también mayor cantidad de personal. Por ejemplo, ahora se incorporó para reforzar el área de salud mental. Se está incorporando bajo un programa para dar, digamos, continuidad a lo que es la asistencia diaria y extender en el horario de atención a todo lo que es salud mental. Y bueno, igualmente estamos gestionando en el tema del área de enfermería, médicos de guardia, o sea, hay un montón de expedientes que ya están en camino. El hospital igualmente trabaja, eso se había anunciado también en el año 2019, me acuerdo que tenían un convenio con la UNAG para que vinieran a hacer práctica acá la gente que estaba estudiando medicina. Sí, eso. Pero no pueden asistir directamente a los pacientes. No, lo que te quería contar también es que lo que te decía César, no, y aparte que nosotros tenemos un problema de superpoblación, por ponerle un nombre, en lo que es los pacientes, digamos, del hospital. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en La Guardia, nosotros tenemos 12 plazas más 2 de UAC, de salud mental. Son 14 plazas, hoy tenemos 36 pacientes, si no me equivoco. Eso hace que al déficit que te contaba César, de recursos humanos, que si nosotros tenemos el personal nos lo asignan. O sea, nosotros hacemos el expediente y nos nombran. El problema es conseguir el personal, que le está pasando, como decía César, a todos los hospitales. El tema es que si encima de tener un déficit de recursos humanos, tenés más pacientes que los que tenés previsto desde el punto de vista médico, de enfermería, de limpieza, de todo lo que es infraestructura. Es algo así, el hospital de Varela es así como las cárceles, ¿no? Tenemos superpoblación. Sí, en realidad yo, la verdad, si te soy sincera, yo no conozco la realidad de cómo está. Nosotros tratamos de que el paciente esté con lo que tenemos en las mejores condiciones
Por ejemplo, a veces nos dicen, sí, lo que pasa es que el paciente está en camilla. Sí, muchas veces baja de la ambulancia, queda con la camilla de la ambulancia hasta que podemos reacondicionar, ¿entendés?, para ubicar al paciente. De hecho, nosotros le llamamos el sector COVID, pero la verdad que ahora no tenemos paciente COVID. Ese sector quedó como un anexo a la guardia general y de hecho no podemos hacer una mayor reducción en esta segunda etapa que te contábamos porque tenemos pacientes. Entonces hicimos hasta donde pudimos. Y ahí en ese sector en este momento tenemos 15 camas, tenemos para internar 15 pacientes más. Completa. Por eso es que él te decía, con la capacidad que tiene la guardia, hoy tenemos 36 pacientes. Claro. ¿Por qué? Porque el sector COVID que utilizábamos para internación, hoy lo estamos utilizando como refuerzo para la guardia general y esas camas están ocupadas por patologías que no son COVID. Bueno, creo que más o menos se aclaró lo de el lugar de madres. ¿Tenemos ya personas ocupando? ¿Ya hay? Sí, ya sí, desde el primer día. Sí, ya están haciendo uso del lugar. Todavía no está al 100% porque ese lugar tiene 12 plazas, sí. Pero trabajando en conjunto con el sector de la neonatología, se está viendo, se está analizando cuáles son las mamás que sí requieren quedarse y ya empezamos, ya se está trabajando desde el primer día, ya hay gente desde el primer día. Tenemos que decir que ese lugar es una belleza como estaba hecho, es hermoso y es más, yo recuerdo que hablaba y yo decía, se van a venir, se van a instalar acá y no se van a querer ir porque realmente es de primera. Sí, sí, es un lugar muy bien, está muy bien equipado, está completo, realmente es una casa. Es una casa. Es una casa equipada completa. Y reitero, yo sé bien y lo tengo presente que cuando nosotros empezamos ya estaba hecho eso. Lo que no estaba todavía era con gente adentro, o sea, no estaba funcionando, nada más. Muy bien, muchísimas gracias César, gracias Walter. Gracias a ustedes.